Siempre pensé que estaba haciendo lo correcto. La familia es lo primero, ¿verdad? Eso es lo que siempre nos han dicho. Y durante años me mantuve fiel a ese mantra, poniendo mi propia vida en espera para apoyar a mi hermano menor, James. Pensé que era lo que hace un buen hermano, sacrificios por los que amas. Pero cuando llegó el momento de que dejara de habilitarlo, todo se vino abajo. Aquí está mi historia de cómo dejé de tratar de llevar las cargas de mi hermano y lo que sucedió cuando finalmente me puse a mí mismo en primer lugar. Todo comenzó cuando James ingresó a la universidad de sus sueños. Toda la familia estaba celebrando y todos lo colmaban de elogios. Mis padres no podían dejar de hablar de lo orgullosos que estaban. Mi mamá incluso dijo, tenemos la bendición de tener un hijo tan inteligente. James va a hacer cosas increíbles. Mientras tanto, me quedé allí observando a todos adularlo, sintiéndome invisible. No me malinterpretes, me alegré por él, pero no pude evitar sentir que nadie se dio cuenta del sacrificio silencioso que estaba haciendo para ayudarlo a llegar allí. Verás, mi familia no tenía dinero para pagar la matrícula de James. No era que no quisieran, sino que simplemente no podían permitírselo. Mis padres lo dejaron claro cuando empezaron a dar pistas sutiles. La universidad es muy cara en estos días, decía mi mamá, mirándome como si yo fuera la que tenía todas las respuestas. No era rico de ninguna manera. Trabajaba a tiempo completo en una oficina pequeña, apenas sobreviviendo, pero pensé que si había una manera de ayudar a mi hermano, lo haría. Al principio eran cosas pequeñas. Contribuí a sus libros de texto, le compré algunos comestibles y le ayudé a cubrir algunos de sus servicios públicos. Pero entonces no se detuvo. Cada vez que James pedía ayuda, venía con una historia. Te lo devolveré cuando me gradúe. O mamá y papá no pueden ayudar en este momento. Y cada vez dije que sí. Fue mi forma de mostrar mi amor y apoyo. Pero a medida que pasaban los meses, me encontré asumiendo más y más de sus gastos. Alquiler, facturas de servicios públicos, incluso sus salidas nocturnas con amigos. El problema no era solo el dinero, era la actitud. James nunca pareció apreciar lo duro que estaba trabajando para ayudarlo. Mientras yo me rompía la espalda en 2 trabajos, saltaba comidas y perdía el sueño, él vivía en una burbuja. En las redes sociales publicó fotos de cenas elegantes, viajes de fin de semana, ropa nueva. Parecía alguien viviendo la gran vida. Mientras tanto, estaba contando cada centavo y saltándome mis propios sueños para asegurarme de que él tuviera lo que necesitaba. Cada vez que trataba de hablar sobre mis propias luchas, mis padres me decían que aguantara. La familia ayuda a la familia, diría mi mamá. James va a hacer algo especial, deberías estar orgulloso de ayudarlo. Pero no estaba orgulloso, estaba exhausta. Lo que más me molestó fue que a James no parecía importarle lo que estaba sacrificando. Él nunca preguntó cómo estaba, nunca mostró gratitud. En cambio, se quejaba de las cosas más pequeñas, sus profesores, sus compañeros de cuarto, la comida en el comedor. Mientras tanto, trabajaba muchas horas solo para mantenerlo cómodo y ni una sola vez lo reconoció. El punto de quiebre llegó cuando mencionó casualmente que estaba pensando en estudiar en el extranjero durante un semestre. Es una experiencia única en la vida, dijo. Casi me atraganto con mi bebida. Apenas podía mantenerme al día con sus pagos regulares de alquiler y ahora quería que pagara un semestre en el extranjero. El programa no era barato, iba a costar al menos 55,000 más que su matrícula regular. Traté de explicarle que no era posible, pero él simplemente lo ignoró. Todos en la escuela lo están haciendo, dijo, como si eso me facilitara las cosas. Fui a ver a mis padres, esperando que vieran lo ridículo que era. Pero no, es una gran oportunidad, dijo mi mamá. Lo resolverás. Siempre lo haces. Eso fue todo. Ya había tenido suficiente. Sabía lo que tenía que hacer, pero estaba aterrorizada por las consecuencias. No podía seguir sacrificando mi vida por la de él. Entonces, en una cena familiar esa noche, todo llegó a un punto crítico. Estábamos sentados alrededor de la mesa y, por supuesto, la conversación se centró en el próximo semestre de James en el extranjero. Comenzó a hablar de lo emocionado que estaba y de cómo iba a aprovecharlo al máximo. Como de costumbre, me miró fijamente esperando que pagara la factura. Espero que estés listo para un trabajo extra, hermano mayor, dijo con una sonrisa. Estos programas no son baratos. Eso fue todo. Ya no podía permanecer en silencio.
Bajé el tenedor y lo miré. ¿Crees que seguiré pagando por tu estilo de vida para siempre? Dije con la voz aguda. Estás viviendo como un rey y yo tengo 2 trabajos solo para mantenerte a flote. ¿Y ahora quieres que pague tu semestre en el extranjero? La mesa se quedó en silencio. Mis padres me miraban fijamente como si acabara de cometer un crimen. James parecía conmocionado, como si no pudiera creer que tuviera el descaro de desafiarlo. ¿Cuál es tu problema? Él se quebró. El hecho de que tu vida no vaya a ninguna parte no significa que tengas que desquitarte conmigo. Sus palabras me golpearon como una bofetada en la cara. ¿Crees que estoy amargado porque mi vida no va a ninguna parte? Pregunté, inclinándome hacia adelante. Mi vida no va a ninguna parte porque he estado demasiado ocupado financiando la tuya. El silencio en la habitación era ensordecedor. Mis padres saltaron de inmediato, defendiendo a James. Eres su hermano, deberías ayudarla, dijo mi mamá con la voz temblorosa de enojo. ¿Crees que se supone que debo seguir sacrificando mi futuro por James? Dije, mi voz se elevó. ¿Cuándo se convirtió en mi trabajo pagar por todo para que él pueda tener una buena vida? No soy tu cajero automático y no soy su cuenta bancaria personal. James puso los ojos en blanco. Oh, aquí vamos. La rutina del mártir, murmuró. Ese fue el momento en que me di cuenta de cuánto le había permitido. Me levanté de la mesa. Ya terminé, dije. Ya no pagaré tu alquiler, tu matrícula ni tus viajes. Si quieres una vida, descúbrela. La cara de James se puso pálida, pero no dijo nada. Mis padres tampoco sabían qué decir, pero podía sentir la tensión en el aire. Salí de esa cena sintiendo una mezcla de ira y alivio. Finalmente, me había defendido por mí mismo, pero sabía que llegarían las consecuencias. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a explotar con mensajes. Primero, fue James enviando una serie de mensajes pasivo-agresivos. Gracias por nada, me dejaste colgado cuando más te necesitaba. Cuando no respondí, comenzaron los viajes de culpa. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Realmente me vas a dejar sin nada? Entonces llamaron mis padres. Mi mamá estaba furiosa. Estás separando a la familia, dijo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Él te necesita. No estaba retrocediendo. ¿Crees que James me necesita? Dije, él ha estado viviendo de mí durante años. Tal vez es hora de que aprenda a pararse sobre sus propios pies. Lo he estado apoyando mientras ustedes dos se recostaban y lo animaban como si fuera una especie de héroe. Entonces llamó mi papá acusándome de egoísta e ingrata. James es tu hermano, dijo. No puedes simplemente abandonarlo. Ya había oído suficiente. No lo abandoné, dije. Lo he estado cargando durante años. Y ahora he terminado. Este es tu desastre para limpiar. Unos días después, recibí una llamada del casero de James. Aparentemente, James le había dicho que yo era quien pagaba el alquiler y cuando el pago no se realizó, el arrendador acudió a mí en busca de respuestas. Le dije rotundamente, ella ya no es mi problema. Habla con James. La crisis de James fue espectacular. Trató de convertir mi decisión en una triste historia, publicando en las redes sociales cómo había sido abandonado por su familia. Pero cuando abrió una página de GoFundMe para cubrir su alquiler, solo unas pocas personas donaron. La mayoría de ellos vieron a través de la fachada. Sin que yo pagara la factura, James no tenía nada que hacerle a nadie. Mientras tanto, el drama familiar se extendió como la pólvora. Familiares con los que no había hablado en años de repente comenzaron a enviarme mensajes de texto acusándome de ser cruel. Pero después de explicar la situación, incluso mi tía dijo, tienes razón. ¿Esperaba que siguieras pagando por todo? Escuché a través de la vid que James se había mudado de regreso con mis padres después de ser desalojado de su apartamento. Continuaron apoyándolo a pesar de que tuvieron que invertir en sus propios ahorros para mantenerlo cómodo. Pero había terminado. Lo último que escuché fue que James todavía vivía con mis padres atrapado en el mismo ciclo de derechos y excusas. Pero ya no siento pena por ellos. Ellos tomaron sus decisiones. Yo hice el mío. En cuanto a mí, finalmente estoy construyendo la vida que siempre soñé. Ya no llevo el peso de nadie. Es hora de ponerme a mí mismo primero por una vez. Y aunque la familia todavía no me ha perdonado, estoy de acuerdo con eso. Dejé de pagar por la vida de mi hermano y por primera vez en años me siento libre. Solía pensar que entendía el significado de familia. Se suponía que debía tratarse de amor, apoyo y estar ahí el uno para el otro, pase lo que pase. Pero mientras estaba allí, viendo a mi hermano menor, Taylor, hablar con aire de suficiencia sobre su próximo gran viaje,
Una costosa aventura europea que había ayudado a pagar. Me di cuenta de cuánto había malinterpretado esa idea. La familia no solo toma y espera el mundo a cambio. A veces tienes que detenerte y preguntarte en qué momento te pierdes en el proceso de darlo todo por alguien que ni siquiera lo ve. Taylor siempre fue el niño de oro de la familia. Era encantador, carismático y tenía esa cualidad natural que hacía que todos le gustaran. Era el tipo de persona que podía arreglársela solo con su sonrisa y no pude evitar admirar eso de él. Pero desde el momento en que fue aceptado en la escuela de sus sueños, todo cambió. De repente, fui a quien todos recurrieron cuando la conversación se centró en pagar las cosas. No vinimos del dinero. Mis padres trabajaban duro, pero sus ingresos apenas alcanzaban para pagar las facturas y tener comida en la mesa. Cuando Taylor recibió esa carta de aceptación universitaria, estaba realmente emocionado por él. Era todo por lo que había trabajado. Pero, como todo en nuestra familia, rápidamente se convirtió en una crisis. En el momento en que mis padres dijeron que no podían ayudarlo con la matrícula, recurrieron a mí. «Eres mayor, tienes un trabajo estable», decía mi mamá, como si eso de alguna manera significara que tenía los fondos para pagar una matrícula de 0,20. Al principio dije que no. Estaba tratando de arreglar mi vida. Acababa de comenzar un nuevo trabajo en una gran ciudad y tenía que pagar mis propias facturas. Pero mis padres no aceptaban un no por respuesta. «La familia ayuda a la familia», dijeron. Y cuando dudé, me hicieron tropezar con la culpa, haciéndome sentir sutilmente como la peor persona del mundo por siquiera considerar decir que no. Y Taylor, él tampoco ayudó. Me enviaba mensajes largos y sinceros sobre lo importante que era esto para su futuro, como haría que todo valiera la pena una vez que se graduara. ¿La peor parte? Le creí. Entonces comencé a ayudar. Gasté mis ahorros para cubrir la matrícula, los libros de texto e incluso su alquiler. Cada vez que Taylor pedía más dinero para comestibles, una computadora portátil nueva, un viaje de último minuto con sus amigos, decía que sí. «Te lo devolveré una vez que me gradúe», siempre prometía, pero en el fondo sabía que no era verdad. Taylor no tuvo que luchar como lo hice yo. No sabía lo que era contar cada centavo, renunciar a las comidas solo para sobrevivir. Y mientras lo veía vivir esta vida sin preocupaciones, pude sentir que algo dentro de mí se rompía. Cada vez que pedía dinero, venía con una historia. «Mamá y papá no pueden ayudar», decía, y mi beca no cubrió este costo adicional. Lo que no dijo fue que estaba de fiesta todos los fines de semana, comprando ropa nueva y viviendo una vida que la mayoría de la gente no podía permitirse sin trabajar para ello. Estaba exhausta. Estaba sacrificando todo, mis fines de semana, mis sueños de viajar, mis planes de comprar mi propia casa, todo para que Taylor pudiera tener su mejor vida. ¿Y para qué? Así que pudo publicar fotos en Instagram de él en algún resort de lujo, mientras yo me quedaba despierto hasta tarde en el trabajo sin apenas llegar a fin de mes. La primera vez que rompí, estaba sentada a la mesa navegando por las redes sociales cuando lo vi con un nuevo par de zapatillas de diseñador. Taylor ni siquiera necesitó pedir dinero por eso. Él acababa de comprarlos. No podía respirar. Bajé el teléfono y sentí que una ola de ira me atravesaba. ¿Cómo podría estar viviendo esta vida todo mientras yo tenía 2 trabajos y estiraba mis finanzas solo para cubrir sus gastos? Miré a mis padres, que se quejaban de lo bien que le estaba yendo a Taylor, de cómo su vida estaba encajando en su lugar. No estaba segura de si eran ciegos o si simplemente no les importaba por lo que yo estaba pasando. Luego vino el semestre en el extranjero. Comenzó como una mención casual durante la cena. «Creo que me gustaría estudiar en el extranjero el próximo semestre», dijo Taylor, completamente indiferente. «Encontré un programa en España. Todo el mundo lo está haciendo, así que pensé que también podría ir». Y eso fue todo. Nada de preguntar si podía ayudar, sin considerar cuánto costaría esto. Solo una suposición de que, por supuesto, haría que sucediera. El programa costaba $0 y ni siquiera podía mantenerme al día con sus gastos básicos. No podía seguir haciendo esto. Pero cuando traté de hablar con él, de explicarle lo difícil que fue para mí, me ignoró. «Es solo un semestre», dijo. «Te lo devolveré una vez que me gradúe. Valdrá la pena, lo prometo».
pero estaba cansado de escuchar promesas. Estaba cansada de sacrificarlo todo por alguien que ni siquiera se dio cuenta. Fue entonces cuando decidí parar. Me dije a mí mismo que era el momento. Tuve que dejar de permitir su comportamiento, dejar de ser la persona que constantemente lo rescataba de sus líos. Yo no era su banco, su red de seguridad o su cajero automático. Pero cortarlo fue más difícil de lo que pensaba. Había pasado años interpretando ese papel, siendo el confiable al que todos recurrían. Cuando paré, tenía miedo de lo que sucedería. ¿Me odiaría? ¿Se volvería la familia en mi contra? El día que decidí parar, todo explotó. Fue una cena familiar. Había invitado a todos a ponerse al día. Mis padres estaban radiantes de orgullo por el próximo estudio de Tyler en el extranjero. Tyler estaba hablando emocionado sobre sus planes y yo me senté allí conteniendo las lágrimas. Finalmente sucedió. Él me miró y dijo: espero que estés lista para un poco más de trabajo, hermana mayor. Este programa no se paga solo. La habitación quedó en silencio. Ya no pude aguantarlo más. Dejé caer mi tenedor, mi voz temblaba de emoción. Ya terminé, dije, mirándolo directamente. Ya no voy a financiar tu estilo de vida. He estado pagando tu alquiler, tu matrícula, tus vacaciones y nunca has mostrado aprecio por ello. ¿Y ahora quieres que pague por esto también? Tyler me miró como si estuviera hablando otro idioma. ¿Qué te pasa? Él se burló. Simplemente estás amargado porque tu vida no va a ninguna parte. Podía sentir cómo se me apretaba el pecho, como se me rompía el corazón. Le había dado todo y así era como él me veía. ¿Una persona amargada y resentida? No estoy amargado, dije con la voz llena de emoción. Estoy enojado. Enojado porque he dado mi vida por ti. Enojado porque me he esforzado hasta los huesos mientras tú has vivido en el lujo. ¿No lo entiendes, verdad? Mis padres saltaron a la defensiva. No estás siendo razonable, dijo mi mamá. Ella es tu hermana. La familia cuida a la familia. No así, respondí. La he cuidado durante años, pero he terminado. Tyler se quedó allí sentado, mirándome boquiabierto. Por primera vez vi un destello de miedo en sus ojos, pero ya no podía importarme. No iba a dejar que me manipulara con su encantadora sonrisa o sus excusas. Había terminado de ser yo quien lo rescató. Salí de la cena sintiendo una mezcla de ira y alivio. Se acabó, pero las consecuencias fueron brutales. A la mañana siguiente me inundaron los mensajes de texto. Tyler me envió docenas de mensajes, todos llenos de viajes de culpa y comentarios pasivo-agresivos. No puedo creer que estés haciendo esto. ¿De verdad vas a dejarme colgado? Él escribió: se supone que debes ayudar a la familia. Mis padres no se lo tomaron mejor. Mi mamá llamó, su voz temblaba de ira. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Él te necesita. Estaba cansada de oírlo. No, no lo hace, dije con la voz fría. Él ha estado viviendo de mí durante años y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Ya no lo estoy salvando. Las siguientes semanas estuvieron llenas de viajes de culpa, drama familiar y súplicas públicas de Tyler, quien publicó sobre cómo había sido abandonado por su familia. Pero nadie lo estaba comprando. Lentamente, la verdad salió a la luz. Mis padres tuvieron que reconocer que yo no era el que había fallado, era Tyler. Y, sin embargo, todavía le estaban permitiendo. En cuanto a mí, seguí adelante. Las heridas emocionales tardaron meses en sanar, pero al final me di cuenta de algo importante. A veces, ponerte a ti mismo primero no es egoísta. Es necesario. Tuve que dejar de ayudar a mi hermano, incluso si eso significaba perder todo lo que creía saber sobre la familia. La vida de Tyler no mejoró. Eventualmente abandonó la escuela, volvió a vivir con mis padres y continuó viviendo de su apoyo. Pero ya no estaba cerca para ser la muleta. Había aprendido que nadie, ni siquiera la familia, tenía derecho a quitármelo todo. Al final, me di cuenta de que el amor que le di a Tyler no era amor real. El verdadero amor significa ser honestos, establecer límites y respetarnos unos a otros. Y a veces, el amor significa alejarse.